La coca es un negocio que tiene la fuerza del agua cuando la tajan. A la gente que se mete con ese mal, mal le va. A mi mamá no le gustaba el vicio de vivir detrás de los billetes, pero hubo gente que vio por ahí un hueco para salir adelante y se comprometió hasta el mango del hacha, como dicen. Yo no sé cómo sería, lo que es cierto es que un día los compradores llegaron armados y hablando duro. Pagamos a tanto y si no les gusta, nos importa poco. Además ya sabemos que ustedes colaboran con la guerrilla y queremos advertirle que eso no lo perdonamos. La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y el lenguaje. Existen muchos tipos de literatura, pero dentro de esta existen dos categorías muy importantes que son la ficción y la no ficción. Hoy yo te hablaré de la no ficción. La no ficción, a diferencia de otros textos, busca hablar y dar a conocer hechos reales, mostrando así la realidad. A partir de allí, contar historias, situaciones o hechos. Para seguir hablando del texto de no ficción, traigo a colación la crónica El barco turco, esta del autor Alfredo Molano, sociólogo, escritor y periodista colombiano, que en su libro Los Desterrados trae una serie de crónicas, dentro de estas la ya nombrada El barco turco. Quiero comentarles que esta historia no es alejada de nuestra realidad, pasa aquí en Colombia, en este conflicto armado que ha dejado víctimas y niños que, como Toñito, su protagonista, han tenido que sufrir los desastrosos actos de la misma. Quiero comentarles que Toñito tuvo que pasar situaciones adversas y dolorosas como lo son la muerte de su abuelo, la desaparición o muerte de sus padres, porque eso no queda claro en el texto, pero que él sufría por la ausencia de estos. Además, dentro de esa matazón, por decirlo así, que suena feo, pero a la hora de ocurrir estos hechos tan lamentables, Toñito lo único que encuentra es un familiar suyo, que es un primo, y le da santa sepultura. Algo duro para un niño de su edad. A partir de allí viven muchas situaciones en busca de esa libertad que lo lleva a sufrir situaciones que ningún niño debería vivir, situaciones que en el país siguen sucediendo lamentablemente y que realmente lo dejan a uno con un sinsabor de lo malagradecidos que podemos ser de la vida. A partir de allí, Toñito empieza su aventura hasta llegar a Cartagena, donde sobrevive por unos días, donde matan unos amiguitos con quien comparten la calle y es donde se embarca. Es por eso que es el barco turco, un barco que zarpaba de Cartagena a Nueva York, un barco turco donde lo encuentran y el capitán pide deshacerse de él. Pero Toñito, sabiendo que si lo lanzaban tenía que sufrir consecuencias, prefirió hacerlo por sí solo. Es un sobreviviente de la vida, de la guerra, que injustamente azota al país. Es por eso que este es un texto de no ficción y ahora les voy a contar un poco de sus características. Si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo. Es un texto conmovedor y que nos enseñará a ser agradecidos con la vida. Vamos con las características. Dentro de esta primera característica, en el barco turco se presenta, ya que la historia es contada por Toñito y por el médico. En esta situación hay dos protagonistas, dos personas que nos cuentan la situación cronológica, dejando ver a través de estos sus vivencias y sus emociones. Y es algo muy bonito dentro de la crónica como tal, porque nos hace vivir cada situación y eso es algo que se caracteriza en los textos de no ficción. La segunda característica ahonda la psicología o biografía del personaje. Yo creo que aquí hay parte de la biografía de Toñito porque su vida se parte en dos a través de ese trágico suceso. Además cuenta lo que ha tenido que vivir
el doctor que le salvó la vida para poder adoptarlo. Aquí en Colombia sucede mucho que queremos generar cambios en la sociedad, pero la justicia o los entes gubernamentales que regulan esas cosas a veces complican más la situación. La tercera característica es que se construye escena por escena, no respeta o no está muy apegado al orden cronológico. Es allí donde se presenta como las emociones de los personajes y donde nosotros sentimos cada parte de la lectura, y esto sucede en El barco turco. La sensación que él sintió frente a la muerte de su abuelo y frente a la de su primo, la forma en que veía cadáveres en todo lugar, todo eso se sentía a través de la lectura y generaba que estuviera muy presente esta característica del texto de no ficción. Dentro de la cuarta característica tenemos el diálogo realista. Es allí donde se presentan hábitos del personaje e interacciones. Entonces aquí se ven enmarcadas mucho porque Toñito es un niño expresivo, en donde se conoce un poco más de su comportamiento y de su vivencia. Entonces esta cuarta característica se cumple a cabalidad para dar así por concreto que es un texto de no ficción. Un texto de no ficción que nos cuenta, como ya les decía, la realidad de un país. Es allí donde referenciamos, como vimos en algunas lecturas, el enmarque de la realidad y de la ficción. En cambio, dentro de la no ficción estamos establecidos a contar historias reales, historias con información verídica que suceden en el mundo en que nos encontramos, este mundo real. Hablamos del texto de no ficción como un género híbrido, en donde la literatura y el periodismo se juntan para contarnos hechos reales. Es allí, a través de la veracidad, los recursos literarios y la subjetividad, donde mostramos dichas realidades. Este no se puede modificar porque entonces ya no sería un texto de no ficción, no estaríamos contando la verdad. Eso es lo que caracteriza el texto de no ficción, y en donde podemos abarcar muchos temas de historias de vida, de biografías, entre otros. Como les decía, dentro del texto de no ficción pueden crear diferentes historias. Una de ellas es la memoria, que es un relato dicho por el autor contando una etapa de su vida. Un ejemplo de ello es Confieso lo vivido, de Pablo Neruda. Biografía, donde el autor relata todo el trayecto de su vida. Ejemplo, El largo camino hacia la libertad, de Nelson Mandela. Aunque parezca que son lo mismo, no es así, ya que una relata la vida de la persona y la otra solo episodios o experiencias en específico. También lo encontramos en el ensayo, la interpretación de un tema con o sin respaldo documental, un texto periodístico como la crónica, libros de autoayuda o un artículo sobre un tema que no tienen una intención artística, sino de comunicar, informar o convencer. Es un término que no solo está relacionado con los libros, está también relacionado con el cine, ya que en este encontramos el no ficción con lo de documental. Y se fue Toñito en el barco turco. Yo he pedido en adopción al pelado y he hecho todo el papeleo, pero el Instituto de Bienestar Familiar me ha salido con el cuento de que él no es huérfano, porque sus padres no han sido declarados legalmente muertos, ni tampoco desaparecidos, porque nadie puso un denuncio de su desaparición y que por lo tanto hay que esperar un tiempo a ver si alguien lo reclama, o si los padres aparecen y van a buscar al instituto. Eso significa varios años de espera y de trámite. A juzgar por la agilidad con la que hacen los trámites, Toñito cumplirá la mayoría de edad antes de que el juez tome una decisión que me permita adoptarlo.